camino a la reforma energética de México pasa por Pemex y su sindicato. ¿Aceptará la reforma? ¿Qué concesiones deberá hacer? Lo analizamos. Estados Unidos, espía de China. Es lo nuevo que dice Edward Snowden y que tiene documentos para probarlo. La información la sacó un diario en Hong Kong y Diego Laje, en vivo, amplía desde allá. Cuenta regresiva, 365 días para el Mundial de Brasil. ¿Qué avances reporta la construcción de infraestructura o de estadios? Shasta Darlington investigó. ¿Adicto al teléfono inteligente? ¿Cómo hacer una pausa en la adicción? Samuel Burke nos dice cómo, aquí, en el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Serviá. Comenzamos. Y vamos a comenzar en París, donde las autoridades imputaron cargos de fraude contra el ex asesor de Christine Lagarde, la hoy directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Luego de 2 días de interrogatorio, Stéphane Richard, hoy presidente ejecutivo de la telefónica Orange, fue imputado por fraude organizado en relación con la indemnización que recibió el empresario Bernard Tapie. El caso data de los años 2007 a 2009, cuando Richard era jefe de gabinete en el Ministerio de Finanzas francés, entonces dirigido por Christine Lagarde. En 2008, y por arbitraje privado, se cerró un litigio entre el Estado francés y Tapie por la venta de su participación en Adidas. Tapie acusó al banco Crédit Lyonnais, entonces estatal, de venderla por debajo de su precio y fue indemnizado con 385 millones de euros. La justicia busca ahora determinar por qué el caso se decidió en arbitraje y si hay otras razones. Recordemos que en 2007 Tapie apoyó la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Con Richard ya son 2 los imputados por fraude organizado. El primero fue Pierre Stoup, uno de los árbitros que decidió la indemnización. Nos movemos a Grecia porque el gobierno griego anuncia cierre de la televisión pública griega. ¿Por qué? Hay que reducir la nómina de empleados públicos. Según las condiciones del programa de rescate entre Grecia con el Banco Central, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, estos 3 conocidos como la Troika, el país debe reducir el número de funcionarios en 4.000 para finales del 2013 y en 15.000 para finales del 2014. ¿Qué hizo? A medianoche del martes, los 3 canales de la radio y televisión griega, conocidas como ERT, se disponían a dejar de emitir de emitir la señal a la espera de una reforma que se prevé se prolongue varios meses y que reduzca en unos 100 millones de euros sus gastos, lo que representa el despido de sus 2.700 trabajadores. Esto según reportó el Wall Street Journal. Según periodistas del ERT, de la televisión pública, que mostraron su descontento público, dice que en los últimos 4 años el número de trabajadores se ha reducido a la mitad, hasta los 2.700. El gobierno informó que todos ellos serán despedidos con indemnizaciones y se le permitirá solicitar empleo en una nueva televisión pública cuando comience a funcionar. Según explica el diario Wall Street Journal, durante años la televisora ha sido el lugar en el que los sucesivos gobiernos han encontrado puestos de trabajo para sus partidarios, llevando a que la plantilla sea desproporcionada con relación a la audiencia. En la mira de hoy tenemos una pregunta central para México. ¿Aceptará el sindicato de trabajadores de Pemex la reforma energética?
El pasado 7 de junio se cumplieron 75 años del decreto que creó Petróleos Mexicanos, la empresa paraestatal que está en el centro de la reforma energética que enviará el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso en los próximos meses. Vienen muchos cambios, modificaciones que afectarán directamente al sindicato de trabajadores, un sindicato cuyos antecedentes se remontan a 1915. Los trabajadores estuvieron en el centro de la expropiación petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938. Según datos de la prensa mexicana, Pemex, el quinto productor de crudo del mundo, tiene 140,000 empleados, 115,000 son sindicalizados y 70,000 empleados jubilados o pensionados. Ya se siente la presión sobre las finanzas. Pemex tiene un pasivo laboral de 1,3 billones de pesos. Son pagos que deben hacerse a jubilados y por derechos adquiridos por los trabajadores en activo. Se buscará aumentar la edad de retiro, ya que hoy día se pueden retirar a los 55 años, con una jubilación equivalente al 100% de su sueldo. El director de la petrolera, Emilio Lozoya, ha declarado que el de Pemex es uno de los sistemas de pensiones más arcaicos que existen en el mundo. Y muchos se preguntan si parte del cambio incluye la salida del líder del sindicato desde 1993, Carlos Romero Deschamps. También senador por el partido oficial, el PRI, hombre millonario y polémico, quien ha sido denunciado muchas veces por corrupción. Con ese contexto y antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta de hoy es bien simple. ¿Debe un sindicato hacer concesiones para permitir a un gobierno reformar una industria? La respuesta es simple, sí, no, o depende del tipo de concesión y su efecto. Te invitamos a participar, pero si prefieres enviar tus mensajes a través de Twitter mientras estás viendo la discusión, ya estamos listos. @quefrías y @XavierServia, CNN. Para ayudarnos a escudriñar este complejo tema, una más de las reformas que adelanta el nuevo gobierno priista nos acompaña. Desde la Ciudad de México, Manuel Francisco Valencia Bastidas, director de la carrera de licenciado en negocios internacionales y de subversión internacional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Bienvenido, señor Valencia, y gracias por estar con nosotros. Cuando se habla de la reforma energética... Gracias por la invitación. Como siempre, cuando se habla de la reforma energética en México, que dicen que es una de las reformas más grandes, más ambiciosas que tiene el presidente Peña Nieto, no se puede dejar de lado el sindicato. Ahora, lo que están diciendo es que esta reforma energética no está tocando el sindicato. Y voy a citar a David Penchina, que es el senador priista del Partido Oficialista por el Estado de Hidalgo, que dice que mientras no haya una reforma laboral, que no tiene nada que ver con la reforma energética, porque por un lado está la reforma energética y por otro lado está la reforma laboral. Si no se hace una reforma laboral para tocar el tema de los intereses del sindicato, la reforma energética no va a funcionar. En otras palabras, para poder hacer una reforma energética también se tiene que hacer una reforma laboral, porque hay que tocar el tema de los sindicatos específicamente en el tema de la transparencia, como dijo Gabriela, las acusaciones de corrupción y el tema de la legalidad. ¿Qué dices tú? Es correcto, el gran tema es México, ni siquiera es Pemex, sino se trata de la competitividad y la rentabilidad de nuestro país. De hecho, se esperaría incluso una respuesta propositiva de parte del sindicato, lo cual evidentemente es difícil, pero así debiera ser. Cuando tenemos que empezar a ver hacia el futuro, hacia el México de los próximos 20 años y a cómo verdaderamente necesitamos mantener rentable, competitiva y lista para este desarrollo del siglo XXI a Pemex. En esencia, el gran tema es competitividad y el otro gran tema es la transparencia. Vimos un ejemplo recientemente en México en lo que hizo el sindicato con Aeroméxico, donde verdaderamente hubo una apertura y una disponibilidad para negociar. El gran problema en Pemex es el tamaño de la fuerza laboral y lo poco competitivo que es la empresa bajo estándares mundiales. Uno se pregunta, regresando al tema del sindicato, ¿qué tan dispuesto está el sindicato? ¿A qué tipo de concesiones se va a tener que someter? Si queremos entender que parte de la reforma energética implica revisar
el vínculo entre la empresa, el dinero que recibe, el crédito que recibe, los créditos y la transparencia en la gestión de esos recursos y que ha recibido por años, de aquí en más? Es correcto. Lo verdaderamente complejo es aquí el tema político. Hay un gran tema político. Se tiene que empezar a negociar, incluso yo propongo por partes con el sindicato en muchos sentidos. Cómo reducir la planta laboral de Pemex, cómo capacitar mejor al personal de Pemex y después cómo incrementar la productividad y hablar de transparencia. Es importantísimo meter el tema de transparencia dentro de la discusión y el tema de la competitividad, llevar a Pemex a estándares mundiales y al mismo tiempo preocuparse más por los empleados, por el personal de Pemex, con la intención de capacitarlos, de que ellos se sientan mucho más seguros, pero al mismo tiempo más dispuestos y más listos para trabajar y trabajar muchísimo. ¿Pero eso no ha ocurrido antes? Trabajar en el pro de México, en el futuro de sus hijos. No ha ocurrido en otras industrias y en otro tipo de sindicatos. Es decir, de repente esto se podría llevar al extremo de lo que sucedió con la extinta compañía de Luz y Fuerza, pero eso no es lo que queremos, sino se trata de sentarse a dialogar y de encontrar propuestas de vanguardia, propuestas muy inteligentes que vean hacia el futuro. Y eso es algo difícil de convencer al sindicato, porque el sindicato no puede seguir viendo por el corto plazo. Tenemos que ver juntos hacia el México de los siguientes 20 años y hacia el Pemex que queremos como país llegar a tener y llegar a formar. Eso requerirá muchas concesiones de parte del sindicato y hay diferentes ejemplos, que la edad de retiro se prolongue más, que las jornadas laborales sean más altas, que se les capacite mucho más, que se encuentre una plantilla laboral mucho más calificada, pero al mismo tiempo más listos para trabajar. Ahora, estamos claros que tiene que haber una reforma, se habla de una reforma energética. ¿Por qué? Porque Pemex necesita dinero. No está produciendo lo suficiente, la maquinaria no está adecuada, no hay los recursos suficientes para seguir expandiendo la producción que está necesitando México. Ahí entra el tema de los sindicatos. Pero sindicato y PRI están unidos. O sea, hay una realidad que el sindicato, cuando hablamos de PRI tenemos que hablar de los sindicatos. Entonces la pregunta que uno se hace es, si el gobierno que está presentando esta idea y dice quiero hacer una reforma energética, otro senador priista está diciendo sí, pero si tú no haces una reforma laboral que vaya unido a la reforma energética, es muy difícil que la reforma energética tenga el resultado que estás queriendo, porque tiene que haber un cambio en el marco laboral. La pregunta que me hago es, si hay las condiciones políticas dentro del partido del PRI para tomar esa decisión, o dentro del sindicalismo, cuando todavía estamos viendo que Deschamps sigue en el poder, no ha querido cambiar, no se ha querido mover y van a querer seguir manteniendo el status quo, ¿o no? Sí, de hecho tendríamos que pensar con Deschamps o sin Deschamps, en el sentido de que se necesita que la fuerza de los trabajadores se una y se vea reflejada en propuestas. Es correcta la visión del senador, estrictamente hablando necesitamos la reforma energética y la reforma laboral, pero también debiéramos poder hacer esto sin ninguna de las dos reformas. Es decir, por eso mi argumento es lo importante que es la competitividad del país y el futuro hacia donde queremos mirar. Eso sí requiere que se haga una reestructuración interna dentro de Pemex, insisto, con o sin reformas, ya sea laboral o energética. Dentro de la reingeniería con la que se debe plantear el trabajo en Pemex está el negociar con el sindicato, el reducir la plantilla laboral, el incrementar la competitividad y generar un esquema de transparencia como se hace en cualquier corporación que está emproblemada, donde se tiene que platicar con los sindicatos y con la empresa. Y ese es el tema, manejarla como empresa. Pemex hoy no es operada como una corporación. Voy a hacer una pregunta compuesta, pero primero, reforma energética, o voy a usar el término modernización de Pemex hacia el siglo XXI, con o sin Carlos Romero Deschamps. ¿Qué dice Manuel Francisco? Y después hago la otra parte de mi pregunta. Sí, es decir, de repente valió la pena hasta que el señor Romero Deschamps hiciera... Es difícil contestar esto, debía ser sin él, también porque ya pasó su ciclo, es decir, ya tuvo su liderazgo, ya cumplió con su sindicato y creo que el mismo sindicato debiera estar listo para renovarse. Pero su predecesor estuvo 40 años. Sindicatos en el mundo con una persona más joven.
Sí, ese es el problema, es decir, a eso me refiero con este sindicato moderno, con una visión competitiva, donde entre ellos mismos se organizaran para hacer una transición transparente y una transición decente, me atrevo a decir. Pero